Buenas amigos, ¿cómo estamos? El tema que nos ocupa hoy es un problema de optimización. Optimización, ya sabéis que es una rama muy importante dentro de las matemáticas aplicadas, y para resolver este problema necesitamos conocer elementos geométricos y elementos de cálculo. En cuanto a los elementos geométricos, recordar bien las propiedades del tetraedro, y en cuanto a los elementos de cálculo, pues necesitamos conocer las propiedades de la función coseno y las derivadas. ¿De acuerdo? Así que, sin más, vamos a comenzar. Vamos a intentar, aventureros, hacer un dibujo, un pequeño dibujo de la situación. Para ello dibujamos el tetraedro, ponemos notación A, B, C, D, y ahora vamos a hacer el dibujo de lo que nos da, lo que nos pide el problema, ¿no? Tenemos ahí un punto, el ángulo, el punto E, y la distancia de A no la conozco, le voy a llamar X. Al ángulo le vamos a llamar alfa. Bien, vamos a trabajar primero con el triángulo AEC. Y en ese triángulo AEC vamos a aplicar el teorema del coseno al lado EC. Bien, ahí lo tenéis. EC al cuadrado es igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya sabéis que en un tetraedro todas las aristas miden lo mismo, y en este caso es una unidad, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Como el coseno del ángulo que forman es 60 grados, coseno de 60 es un medio, nos quedaría la siguiente relación. Pero ahora tenéis que tener en cuenta otra propiedad del tetraedro. En un tetraedro, si cogemos un punto cualquiera de la arista y lo unimos con estos dos vértices, la medida ED mide lo mismo que EC. Esas dos medidas, y eso es por simetría. Fijaros, si trazáis por aquí una perpendicular, estas dos son simétricas, esos dos segmentos. EC mide lo mismo que ED. Y ahora voy a aplicar el teorema del cateto al triángulo EDC o ECD, me da lo mismo. Y entonces voy a tomar este lado, que este lado mide una unidad porque es una arista, y voy a poner 1 al cuadrado igual a EC al cuadrado más ED al cuadrado menos el doble producto de EC por ED por el coseno de alfa. Ahí lo tenéis. Pero fijaros que EC al cuadrado ya lo tenéis calculado aquí, ED al cuadrado también lo tenéis calculado porque mide lo mismo, y EC por ED lo podemos despejar de aquí, ¿no? Y nos quedaría así. Fijaros que ahora lo que voy a hacer es sumar x cuadrado más 1 menos x, más x cuadrado más 1 menos x, y esta raíz por esta raíz me quedaría x cuadrado más 1 menos x, ¿no? Bien. Voy a sacar factor común en este miembro. A2, abro un paréntesis, x cuadrado más 1 menos x. Y me quedaría así. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es despejar 1 menos coseno de alfa. Y ahora lo que voy a hacer es despejar el coseno de alfa, ¿verdad? Entonces le paso para el otro miembro y esto para acá, ¿no? Bien. Y ahora aquí ya me encuentro con el piazo de función, ¿verdad? Que nos relaciona alfa con la x, es decir, el ángulo con la x. Y ahora la pregunta que os voy a hacer, ¿verdad, aventureros? Es, ¿cómo es la función coseno? ¿Qué característica tiene? Bueno, mirad, x varía entre, si el punto E lo cojo cerquita del B, pues la medida de x, fijaros que la distancia que hay desde E hasta A lo mido con x, pero si el punto E está muy cerquita a la distancia sería 0. Por tanto, x varía entre 0, que es cuando el punto E pegue contra el punto A, o 1 cuando el punto E lo coja que coincida con el B. Bien, entonces
en ese dominio, podríamos decir, donde varía la x, ¿qué le pasa a la función coseno? Bueno, que la función coseno es monótona decreciente en el primer cuadrante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como a mí me piden el valor más grande del ángulo, pues resulta que el valor más grande del ángulo es cuando el valor del coseno de ese ángulo sea lo menor posible, aventureros, lo mínimo. Y esto se hace mínimo cuando el denominador sea mínimo. Por tanto, que no se nos olvide poner que x pertenece al intervalo 0,1, dominio, pregunta muy importante, que tenéis varios vídeos ahí en el canal, y esto se hace mínimo cuando x cuadrado más x menos 1 sea mínimo. Es decir, a todo esto, que depende de x, 2, ya sabéis que no me influye, le llamo y. ¿Y cuándo tiene mínimo esta función? Buena pregunta. Cuando x cuadrado más 1 menos x tenga el mínimo. Y eso lo consigo derivando, ¿verdad? Porque esto es una parábola. Bien, hago la primera derivada, la igualo a 0, y despejo y x es un medio. Por tanto, para x igual a un medio, todo esto es mínimo. Y por tanto el ángulo será máximo. Este valor de un medio lo sustituyo aquí, donde veis, donde os estoy indicando, y me quedaría así. Si hago estas operaciones, todas estas operaciones, me quedan 2 tercios. Entonces me quedaría coseno de alfa 1 menos 2 tercios. Bien, 1 menos 2 tercios es 1 tercio, y ahora ya despejo el ángulo. Alfa es el arco coseno de 1 tercio, y el arco coseno de 1 tercio son 70,53 grados. Y ese sería el valor del ángulo máximo, fijaros, cuando E recorre una hormiga que va moviéndose desde B hasta A. En el examen os digo, la hormiga que se mueve de E a A. Bien, cuando se desplaza desde B a A, el ángulo máximo es 70,53 grados. ¿De acuerdo? Y esto es todo, amigos. Hasta la próxima.